Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Saludos y grandes bendiciones para todos mis hermanos. Bienvenidos a la lección número 5 de Escuela Sabática. Antes de dar inicio, vamos a orar. Eterno Padre Celestial, Dios misericordioso, para ti sea la honra y la gloria por la eternidad. Gracias te damos por tus cuidados, por el estudio de tu palabra, y a esta hora pedimos sabiduría de lo alto para comprenderla. Todo te lo agradecemos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lección número 5. Jesús como el gran maestro. El texto para memorizar se encuentra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si no conociéramos ninguna palabra proveniente de la boca de Jesús, aún así podríamos pasar toda una vida aprendiendo de Él. El hecho de que haya dejado el cielo para venir a este mundo, además de sus actos mientras estuvo aquí, dicen mucho. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible, deseado de todas las gentes, páginas 11. Al momento del nacimiento de Jesús, la humanidad se encontraba destrozada y ensangrentada. Necesitaba de una mirada sanadora de Dios. Es como si la humanidad suplicara: «Oh Dios, ¿podríamos ver tu rostro?». Al enviar a su Hijo a este planeta, el Padre envió al Gran Maestro en una misión: mostrar su rostro a la humanidad. Desde entonces hemos tenido el maravilloso privilegio de contemplar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta semana vamos a ver los siguientes puntos. Primero, aprendiendo a adorar a los pies del Gran Maestro. Segundo, Jesús, la imagen de Dios Padre. Tercero, el Gran Maestro y la reconciliación. Y por último, el cuarto punto, imitadores del sentir de Cristo Jesús. Primero, aprendiendo a adorar a los pies del Gran Maestro. Lucas 2:11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los primeros en entrar en contacto con el Gran Maestro son un grupo de pastores comunes y corrientes que cuidan un rebaño de ovejas en las afueras de un pueblito. Debemos admirar a los primeros alumnos del Gran Maestro: José, María, los Reyes Magos y los pastores. Las humildes condiciones del nacimiento de Jesús no dan ningún indicio del milagro de la encarnación, que en la persona de este niño Dios se haya vuelto uno con la humanidad. Desde el momento de su encarnación, los hombres fueron llamados a adorar a Jesús. Un grupo de ángeles, como brillante estrella, vino a anunciar la llegada del Salvador, el Mesías, el Rey de Reyes. Sin embargo, con la ayuda de visiones, sueños y ángeles, sus primeros alumnos son capaces de vislumbrar más allá de la apariencia externa del nacimiento de Jesús. Los pastores y los magos del Oriente reconocieron en la estrella angelical el cumplimiento de las profecías que anunciaban al Salvador, y se dispusieron a partir a encontrar y hallar y adorar al Hijo de Dios. Ofrecieron presentes en ese acto de adoración. El niño, que es el Salvador, que es el Cristo, el Señor, y que fue adorado al nacer, al igual que ellos, nosotros somos llamados a adorar a Cristo. Apocalipsis 5:13. El pensamiento inspirado dice: en el Maestro enviado por Dios, el cielo dio a los seres humanos lo mejor y lo más grande que tenía. Aquel que había estado en los consejos del Altísimo, que había morado en el más íntimo santuario del Eterno, fue escogido para revelar personalmente a la humanidad el conocimiento de Dios. Educación, página 73. Segundo, Jesús, la imagen de Dios Padre. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Un tema importante de la cristología del Nuevo Testamento es que Jesús revela cómo es Dios. Veamos. Al leer Hebreos 1:3, la palabra de Dios dice que Jesús es el resplandor de su gloria. Ahí encontramos dos términos griegos para resplandor y para gloria. Para resplandor se usa el término griego apaugasma, significa esplendor o reflejo. Es decir, Jesús es el reflejo del Padre. Cuando miramos el sol, no vemos el sol sino sus rayos. Tampoco vemos al Padre sino al Hijo, pues el Padre es invisible. Habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. 1 Timoteo 6:16. Como seres humanos pecaminosos, no podemos soportar tener pleno acceso a la gloria de Dios. El siguiente término para gloria es el griego doxa. Significa la suma total de todos los atributos de Dios. En cierta ocasión, Moisés le pidió a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33:18. La gloria de Dios y su propia divinidad estaba atenuada, estaba velada en la humanidad de Cristo, para que pudiera verlo los seres humanos pecaminosos y pudieran relacionarse con Él. No olvides, por lo tanto, Jesús es el reflejo del Padre en la totalidad de todos sus atributos. Cuanto más tiempo pasemos con Jesús, más podremos reflejar su gloria. Así lo afirma el apóstol Pablo al decir: mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en gloria en la misma imagen. También se afirma en Hebreos 1:3 que Jesús es la imagen misma de su sustancia. Ahí encontramos dos términos, imagen y sustancia, que al analizarlos de su original griego, para imagen se usa el término griego charakter o charácter. Originalmente esta palabra traduce o alude a una herramienta para grabar, hace mención a una representación exacta. Podemos concluir, Jesús es la representación exacta de Dios. Y sustancia, el término que aquí se utiliza para sustancia, es el griego upóstasis. Significa esencia, realidad. Se usa esta palabra para designar la esencia de las cosas, la naturaleza íntima de algo, el verdadero ser. De ahí que podemos afirmar que Jesús posee la misma esencia de Dios. No olvidemos, por lo tanto, Jesús expresa el carácter mismo de Dios en su propia y más íntima esencia. Jesús vino a la tierra para mostrar a los seres humanos quién es el Padre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Colosenses 1:15. En épocas pasadas, la revelación de Dios llegó de manera parcial a través de los profetas. También se afirma en Hebreos 1:3 que Jesús es el que sustenta todas las cosas. El término aquí que se utiliza para el verbo sustentar es la palabra griega phero. Significa sostener, es decir, Cristo es el que sostiene todas las cosas en el universo y el que mantiene a los cuerpos celestes en sus órbitas prefijadas. Pablo afirma en Colosenses 1:17: y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Además vemos que Jesús es el que ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Con su expiación en la cruz, Cristo obtuvo la limpieza del pecado en general, que incluye finalmente la purificación del pecado en el universo y también
la limpieza de los pecados individuales. Cristo terminó su obra en la cruz como víctima y sacrificio. Derramó su sangre y así se convirtió en un manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia, como lo afirma Zacarías capítulo 13:1. Pero continúa su obra como intercesor. Es nuestro abogado ante el Padre, Hebreos 7:25. Y, por último, en Hebreos 1:3, se menciona que Jesús es el que se ha sentado a la diestra de Dios. Hay sin duda aquí una alusión al Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pregunta que debemos hacernos en este momento es: ¿qué se debe entender? ¿Qué significa al leer que Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre? Primero, cuando la Biblia menciona que Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre, quiere decir que Jesús se hace cargo de algo, asume un cargo, sugiere una inauguración, una coronación. Que Jesús se haya sentado a la diestra de Dios Padre quiere decir que fue investido con autoridad, recibió un reconocimiento oficial ante las cortes celestiales. Tercero, que Dios el Padre colocó su aprobación sobre la obra que Cristo había hecho en la tierra y la aceptó. Cuarto, que sobre Jesús Dios coloca su sello sobre esa obra de reconciliación, de intercesión. Quinto, que Jesús fue consagrado como sumo sacerdote celestial y por lo tanto fue autorizado para que desempeñe el oficio de mediador según el orden de Melquisedec. Comenzando su nueva actividad, era necesario que Cristo como sumo sacerdote tuviera algo que ofrecer. Ese algo no fue la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino su propia sangre. Hebreos 9:12. Sexto, Jesús había ganado el derecho de hablar y actuar en favor de la humanidad. Y por último, se debe entender que cuando Cristo se sentó a la derecha de Dios Padre, Jesús había logrado la purificación de los pecados, había triunfado donde fracasó Adán. Podemos decir, para finalizar este punto, que Jesús es la revelación definitiva y total de Dios. Al enseñar la Biblia, debemos transmitir las doctrinas a la luz del carácter de Dios, y este carácter se refleja mejor en el único que puede decir: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Juan 14:9. Por otro lado, en el conmovedor prólogo de su evangelio, el apóstol Juan presenta a Jesús como el Verbo eterno, con declaraciones audaces y de alcance cósmico, tales como que Jesús existía desde antes del surgimiento del mundo, desde la eternidad. Juan dice que Jesús es el agente de la creación y afirma que Jesús es la luz de los hombres y alumbra a todo hombre. Si deseamos conocer al Padre, debemos escuchar con atención lo que el Gran Maestro dice acerca de Él, y también debemos observar al Gran Maestro. Así como Dios en la creación usó la luz para disipar la oscuridad, nos ha dado a su Hijo, Jesús, para disipar los conceptos falsos sobre Él y para mostrarnos la verdad acerca de Dios. La hermana White dice en el libro de Educación, página 76, Cristo vino para restaurar ese conocimiento, vino para poner a un lado la enseñanza falsa mediante la cual los que decían conocer a Dios lo habían desfigurado. Vino a manifestar la naturaleza de su ley, a revelar en su carácter la belleza de la santidad. Tercero, el Gran Maestro y la reconciliación. 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta
a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Las relaciones humanas fracasan con demasiada frecuencia, nos distanciamos unos a otros. El pecado ha creado una brecha de separación entre Dios y la humanidad. En 2 Corintios 5, del versículo 16 al 21, Pablo deja en claro quién es el que inicia la reconciliación. Dios el Padre ha tomado la iniciativa para recomponer nuestra relación rota con Él. Y ha hecho esta obra de reconciliación por medio de Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En su encarnación, Jesús participó de la obra de la reconciliación y nosotros también estamos invitados a participar de ella en nuestra propia esfera. Dios ha reconciliado consigo mismo a través de Cristo y ahora a nosotros, junto con Pablo, se nos da el ministerio de la reconciliación. A través del papel de Cristo como Creador y Redentor, Dios reconcilia todas las cosas consigo mismo. La obra de reconciliación que Dios realiza a través de Cristo es de magnitud cósmica, ya que impacta en todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuarto, imitadores del sentir de Cristo. Filipenses capítulo 2, versos 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El anterior texto es uno de los pasajes más profundos de toda la Biblia. Pablo aquí presenta la preexistencia, la divinidad, la encarnación y la humanidad de Cristo. Presenta la aceptación de la muerte en la cruz. Cuando Pablo habla que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, ha de entenderse esto como el encubrimiento de su gloria o su divinidad. Solo Cristo podía representar a la deidad. Para hacerlo, nuestro Salvador revistió su divinidad con la humanidad, a fin de conocerle, página 28 y 29. Luego Dios Padre lo exalta a una posición de adoración universal. Pablo espera que los creyentes de Filipos, que quizás eran polémicos, aprendan de Jesús y de su encarnación. Se nos recuerda a nosotros que hay mucho que aprender del gran Maestro Jesús. Debemos aprender de sus mensajes, debemos aprender de sus milagros, debemos aprender de la forma en que actuó, fue humilde, obediente, servicial. Debemos aprender de su ejemplo, de su gran condescendencia y detenernos a pensar en su voluntad de intercambiar las glorias del cielo por un pesebre. Debemos aprender a humillarnos ante Dios y a servir a los demás. En contraste, con demasiada frecuencia, el mundo nos invita a exaltarnos a nosotros mismos, a presumir de nuestros logros. No olvidemos que el Hijo de Dios descendió, dejó todo, su trono celestial, su manto, su corona, y se revistió de humanidad por amor a ti y a mí. Espero les haya gustado este video y sea de gran apoyo en el estudio de la lección de la escuela sabática. Con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas y le des like. Bendiciones.